Esta es la antigua ciudad de Jerusalén. Y Jesús acaba de llegar aquí para su última comida con sus discípulos. En menos de 24 horas, Jesús será asesinado por muchas de las mismas personas que lo estaban alabando como su rey. Aquí junto al templo, hace solo unos días. Esto podría sorprenderte, pero la Biblia dice que el mismo Satanás entró en Judas cuando salió de este aposento alto para la casa del sumo sacerdote, no muy lejos de donde se alojaba Jesús. Judas sabía que Jesús estaba terminando su última cena con sus discípulos, y ahora se dirigía a un jardín llamado Getsemaní, justo fuera de los muros de Jerusalén, donde a menudo iba a orar hasta altas horas de la noche. De hecho, este olivar todavía está aquí hoy, y algunos de estos olivos son tan antiguos como la época de Cristo. Los discípulos no sabían esto todavía, pero su oración estaba a punto de ser interrumpida, porque venía Judas, y los guardias, y los judíos. Pero mientras iban a arrestar a Jesús, es aquí donde algo extraño sucede. Mientras Jesús oraba, la Biblia dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Los profesionales médicos llaman a esto hematidrosis, una condición rara donde la sangre real puede resumar de los ojos, nariz y frente de una persona sometida a estrés severo. Jesús sabía el dolor extremo por el que estaba a punto de pasar, pero aún así logró decir estas palabras impactantes: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas y los soldados llegaron para arrestar a Jesús, pero Pedro, en defensa de Jesús, cortó la oreja de uno de los soldados. Pero sorprendentemente, Jesús curó al hombre y dejó que lo tomaran como prisionero. Esto hizo que todos los discípulos lo abandonaran. ¿Por qué hicieron eso cuando momentos atrás estaban listos para defender a Jesús hasta la muerte? Explicaremos eso, pero primero tienes que ver qué le pasa a Jesús después. Los soldados lo llevaron a la casa del ex sumo sacerdote, Anás, para el primero de los 6 juicios que Jesús pasará, cada uno más extremo que el último. La casa de Anás probablemente habría estado en esta área aquí, una parte de Jerusalén llamada la Ciudad Alta, porque aquí era donde vivían todos los ricos. Estos sacerdotes judíos eran como reyes entre el pueblo judío, pero no tenían todo el poder. Por eso necesitarán un poco de ayuda de otra persona si quieren que maten a Jesús. Anás le preguntó a Jesús dónde estaban sus discípulos y qué estaba enseñando a la gente. Poco sabía el sacerdote que 2 de los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro y Juan, habían seguido a Jesús y estaban en la multitud, escondidos. Jesús le dijo al sumo sacerdote que no iba a repetir sus enseñanzas, porque en los últimos días Jesús había entrado y salido del templo, enseñando en esta área, aquí, una parte del templo llamada Pórtico de las Mujeres, porque era un lugar donde tanto hombres como mujeres podían escuchar sus enseñanzas. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias golpeó a Jesús en la cara, pero esto es solo el primero de muchos golpes por los que Jesús pasará, porque está a punto de decir algo que hará que casi todos se vuelvan contra él. Se acercaba la medianoche, así que llevaron a Jesús al sumo sacerdote, que era el líder de todos los judíos. Algunos arqueólogos creen que han descubierto la casa original del sumo sacerdote. Si están en lo cierto, se habría ubicado aquí. Aquí era donde vivía el sumo sacerdote Caifás. Caifás dijo estas impactantes palabras sobre Jesús: es bueno que un hombre muera por la gente. ¿Por qué dijo esto? Tiene que ver con el hecho de que Jesús habló de sí mismo como si fuera un rey. Otra vez, lo explicaremos más adelante. Pero lo que Jesús dijo a continuación realmente enojó tanto al sumo sacerdote que se rasgó la ropa, pero mientras sucede esto, algo sucede en el patio. Mientras Pedro intentaba escuchar lo que estaba sucediendo con el juicio de Jesús, 3 personas diferentes reconocieron a Pedro como uno de los discípulos de Jesús. Pero Pedro negó conocerlo 3 veces. Y en ese momento cantó un gallo, y Pedro pudo ver a Jesús mirándolo directamente a los ojos, mientras regresaba de su primera gran paliza de los soldados judíos. Jesús había predicho que Pedro lo negaría, por eso Pedro salió corriendo del patio y lloró amargamente. El sol empezaba a salir, mientras Jesús entraba para ser juzgado por los judíos por 3ª vez. Mientras tanto, Judas se dirigía al templo. Satanás debe haber dejado su cuerpo,
porque empezaba a sentirse súper culpable por traicionar a Jesús. Fue al sacerdote y tiró el dinero con el cual lo habían sobornado para traicionar a Jesús y les dijo que había entregado sangre inocente. Pero no se detuvo allí. Probablemente salió por estas puertas aquí e hizo una larga caminata hacia un valle llamado Jainam. Y bueno, ya conoces la historia. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el valle de Jainam, también llamado Gehenna, es el mismo lugar donde el infierno fue llamado así. La Biblia también llama al lugar del tormento eterno Gehenna, porque fue en este valle que los cananeos sacrificaban a sus propios hijos a sus dioses. Ahora, con el sol, que ahora comenzaba a salir, Jesús estaba haciendo una de las afirmaciones más impactantes cuando los principales sacerdotes le preguntaron si era el Mesías, Hijo de Dios. Jesús respondió con estas palabras increíbles y selló su propio destino. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Espera, esto ya lo he leído en otra parte. Aquí, en Daniel, que fue escrito 500 años antes de Jesús. También dice aquí que uno, como el Hijo del Hombre, vendrá con las nubes del cielo. Por eso el sumo sacerdote rasgó su ropa. Jesús estaba citando un pasaje que se refería directamente a alguien que los judíos creían que era Dios. En este punto, no hacía falta decir nada más. Jesús era culpable, pero como dije antes, los líderes judíos no podían ejecutar a Jesús ellos mismos. En realidad, era ilegal que lo hicieran, porque en ese momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, el siguiente lugar al que llevaron a Jesús ha sido muy debatido durante años. Este era el lugar al que la mayoría de la gente creía que llevaron a Jesús, la fortaleza Antonia, porque este era un lugar repleto de soldados romanos. Pero en años más recientes, la mayoría de los arqueólogos ahora creen que esta es la ubicación real. Jesús fue llevado al palacio de Herodes el Grande. La historia nos dice que este fue el edificio más hermoso de ese momento en todo Jerusalén, solo superado por el templo judío, que se alzaba por encima de todo. Así es como se ven esas ubicaciones en la actualidad. El templo ya no está, y una mezquita musulmana ahora se encuentra en su lugar. Y el palacio ha sido reemplazado por estacionamientos. Este palacio fue construido por el mismo Herodes, el mismo que intentó matar a Jesús cuando era solo un bebé, pero como había fallecido en este momento. Israel estaba siendo gobernado por varios gobernadores, incluyendo a uno de sus hijos, Herodes Antipas, que se alojaba aquí en ese momento. Pero el hombre que se quedaba en este palacio era un gobernador romano, con el nombre de Poncio Pilato. Pilato fue responsable de gobernar toda Judea. Por eso se quedó en este lujoso palacio. Aquí es donde llevaron a Jesús. Así que llevaron a Jesús al palacio para ser juzgado por Poncio Pilato dentro de su palacio. ¿Verdad? No exactamente. La Biblia dice que los judíos no entrarían en el palacio, porque no querían contaminarse para la Pascua. Esto es probablemente porque tenía todo tipo de estatuas de dioses romanos por todo el palacio. Entonces, ¿a dónde llevaron a Jesús? No había mucho espacio para que realizaran un juicio fuera de esta puerta. Debido a todos estos edificios, esto era un problema para los arqueólogos, hasta que descubrieron esto. Esto podría parecer un montón de rocas para mí y para ti, pero para un arqueólogo, esto era una mina de oro. Descubrieron los cimientos de varias escaleras, y lo más importante, una plataforma diseñada específicamente para juzgar criminales. Todo esto fue descubierto en esta área. Los gobernantes del palacio habrían salido por esta puerta de aquí y se sentarían en este asiento de juicio para juzgar a las personas basándose en la evidencia. Es probable que hubieran llevado a Jesús fuera de los muros de Jerusalén, frente a esta puerta, donde una pequeña multitud de judíos habría comenzado a reunirse y Pilato habría salido de su palacio aquí, para comenzar a cuestionar a Jesús ante la gente. Este era el cuarto juicio de Jesús en este momento, y los judíos querían que los romanos infligieran la muerte más tortuosa. Cuando comenzó el juicio, Pilato estaba confundido en cuanto a por qué querían a Jesús muerto, por qué estaba pasando todo esto, y por qué estaban todos tan enojados. Pilato llevó a Jesús a las paredes de su palacio y comenzó a cuestionarlo. ¿Es cierto que eres el rey de los judíos? Pero Jesús le dijo a Pilato algo que probablemente no esperaba escuchar. Mi reino no es de este mundo. Con eso, Pilato llevó a Jesús a los judíos y lo declaró inocente, pero esto enfureció a la gente, porque ya lo habían condenado a muerte
antes. Solo necesitaban que Pilato diera la orden para que sus soldados mataran a Jesús. Solo fueron minutos en este juicio, cuando Pilato se dio cuenta de que Jesús era de la región de Galilea, que estaba bajo el gobierno de Herodes Antipas y, como dije antes, estaba en la ciudad. Decidieron llevar a Jesús a la casa de vacaciones de Herodes, y curiosamente, Herodes estaba emocionado de conocer a Jesús. Herodes quería ver uno de los trucos de Jesús, uno de sus llamados milagros, pero Jesús no dijo nada. A estas alturas ya había sido golpeado, abofeteado y escupido por los soldados judíos. Así que, naturalmente, los soldados de Herodes también querían divertirse. Así que le pusieron a Jesús una túnica real, para burlarse de él por afirmar ser un rey. Esto hizo reír a Herodes, mientras declaraba inocente a Jesús y lo envió de regreso a Pilato. Para muchos de los soldados romanos, Jesús era solo otro judío que podían usar para divertirse torturando. Para cuando regresaron a Jesús a Pilato, la multitud había crecido significativamente. La gente de Jerusalén venía de todas partes para ver a Jesús en juicio. Esto fue un gran problema porque hace solo unos días estaban alabando en las calles con ramas de palma, cuando Jesús entró en la ciudad. Esto es lo que haría el pueblo judío cuando un rey regresaba a casa de una batalla exitosa. En sus mentes, Jesús venía a derrotar a los romanos y devolver la gloria a Israel. Ellos creían esto, porque hace solo días, Jesús había levantado milagrosamente a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos. Pero ahora vieron a su rey triunfante encadenado, así que perdieron toda la fe y en un instante se volvieron contra Jesús. Pero esto todavía no explica por qué vinieron y exigieron que mataran a Jesús. Podrían haberse quedado en su casa ese día, pero en cambio la multitud se hizo más y más grande mientras gritaban que lo crucificaran. Pilato trató de encontrarse con la multitud a mitad de camino y le dio a Jesús a sus soldados para que fuera azotado. Voy a explicar exactamente qué es azotar, pero primero quiero mostrarte la ubicación de este suceso. Probablemente habría sido en este patio aquí, porque aquí es donde Pilato albergó a sus soldados. Si recuerdas, este es el mismo lugar donde está un estacionamiento hoy, pero recientemente los arqueólogos han excavado pisos que datan de la época romana. Es posible que la sangre de Jesús se haya derramado en este piso exacto. Ahora, la Biblia menciona que Jesús fue azotado muy brevemente. Por eso la mayoría de la gente no se da cuenta de lo horrible que realmente fue este castigo. Los soldados habrían tomado un tipo de látigo, como este aquí. Habría tenido partes de vidrio y trozos afilados de hueso atados al látigo para que pudiera desgarrar el cuerpo de la víctima y arrancarle trozos enteros de carne, exponiendo nervios e incluso órganos sensibles. Muchas personas ni siquiera sobrevivieron a esta tortura. Esto es lo que le hicieron a Jesús. Se estaban divirtiendo tanto torturando a mi rey que incluso le hicieron una corona de espinas que le perforaron en la cabeza para burlarse de él. Ahora, mientras la sangre de la corona corría por su rostro, llevaron a Jesús de vuelta a ser juzgado ante Pilato. Pero este Jesús no se parecía en nada al Jesús que acababan de ver entrar en el palacio. Era irreconocible, pero la multitud todavía no estaba feliz y gritaba que lo crucificaran. Pero Pilato les dio una alternativa. En ese momento era una tradición liberar a un prisionero a la gente en la Pascua. Así que Pilato le dio a la gente una opción: liberar a Jesús o a este otro criminal, también llamado Jesús. Espera un momento, pensé que el nombre del otro criminal era Barrabás. Bueno, eso es solo cierto a medias. Barrabás en realidad no era su nombre completo. En los manuscritos griegos originales, su nombre completo era Jesús Barrabás. Probablemente fue cambiado más tarde por aquellos que pensaron que esto, de alguna manera, deshonraba el nombre de Cristo. Pero en realidad, Pilato estaba preguntando que a cuál Jesús quieren liberar. Pero la gente eligió a un criminal malvado. Eligió al Jesús incorrecto. De hecho, la multitud gritó una de las declaraciones más deprimentes jamás pronunciadas: deja que la sangre de Jesús esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que Pilato finalmente renunció a tratar de salvar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Este lugar aquí y este lugar aquí se debaten como el lugar donde Jesús fue crucificado.
Voy a mostrarte donde personalmente creo que Jesús fue crucificado. Pero primero podemos reconocer que todavía no tiene sentido que la multitud quería ver muerto a Jesús. Entiendo que el sumo sacerdote estaba celoso, pero ¿y la multitud? Se ha argumentado que la gente tenía miedo de los romanos, que creían que intentarían aplastar a cualquiera que dijera ser rey. Pero como acabas de ver, los gobernantes romanos no fueron intimidados por Jesús, y ambos lo declararon inocente. Así que de nuevo pregunto, ¿por qué querían a Jesús muerto? Jesús estaba ahora a solo horas de respirar su último aliento. Pero, ¿dónde exactamente sucedió la crucifixión? La primera ubicación que se cree que tuvo lugar la crucifixión de Jesús es aquí, una pequeña colina justo fuera de los muros de la antigua Jerusalén. Pero otro lugar para la ejecución de Jesús es en una colina por aquí. Hay muchos que creen que esta es la ubicación de la crucifixión, porque el nombre de la colina donde Jesús fue crucificado es Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y mira cómo se ve esta colina hoy, ¿lo ves? Parece una calavera. Sin embargo, la evidencia arqueológica de este otro sitio, como la ubicación de la crucifixión de Jesús, es bastante fuerte. Durante los últimos 2000 años, la gente ha creído que este es el sitio en el que Jesús fue crucificado. Incluso emperadores romanos, que vivieron solo unos años después de la época de Cristo, creían que este era el lugar donde Jesús murió. Hoy, se puede ver una iglesia que se construyó aquí, llamada la Iglesia del Santo Sepulcro. Todavía tenemos que hablar de la ruta que tomó Jesús para llegar aquí, porque una vez más, es muy debatido. Bueno, la ruta más popular que la gente cree que tomó Jesús es esta. Esta ruta se basó en la creencia de que el juicio de Jesús ocurrió dentro de la fortaleza de Antonia, que como vimos antes, es poco probable. Esto también haría poco probable que Jesús viajara por toda la ciudad aquí, para luego llevar la cruz al Gólgota. Mi suposición es que dio la vuelta al exterior de Jerusalén hasta el lugar donde fue asesinado, y a las 9 de la mañana Jesús fue clavado en una cruz de madera. Pero no murió de inmediato, y tampoco los dos criminales que fueron crucificados a ambos lados de él. Esta ejecución fue diseñada para infligir la máxima cantidad de dolor a sus víctimas por la máxima cantidad de tiempo. No solo clavaron las muñecas de Jesús en la cruz, también clavaron sus pies con un clavo gigante a un bloque de madera en la parte inferior de la cruz. Por la forma en que Jesús estaba colgando, habría tenido que usar sus pies clavados para empujar todo su cuerpo hacia arriba de la cruz, solo para respirar, raspando su espalda azotada en el proceso, e hizo esto durante horas, mientras las multitudes se burlaban de él y jugaban por la ropa que le habían quitado. Fue la máxima humillación. Pero unas horas antes de que Jesús muriera, algo realmente extraño sucedió. En el medio del día, la oscuridad cubrió la tierra. Esto sucedió mientras Jesús jadeaba por aire, y luego dejó escapar estas palabras: Elai, Elai lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos podrían pensar que Jesús se estaba preocupando de que Dios lo hubiera dejado, pero Jesús en realidad estaba citando una profecía del libro de Salmos sobre cómo Dios enviaría un Salvador al mundo, que sufriría todo tipo de cosas horribles. Este hombre sería golpeado, sería ridiculizado, la gente jugaría por su ropa, y sus manos y pies serían perforados. De nuevo pregunto, ¿por qué le habían hecho esto a Jesús? La respuesta es que la gente esperaba un gran rey que derrotaría a los romanos, pero Jesús se había dejado llevar a un juicio romano, se dejó torturar y ahora estaba clavado en un bloque de madera. Perdieron la fe en Dios y creyeron que los había abandonado. Así que en amargura y enojo gritaron contra el que habían puesto tanta fe. Pero la verdad es que esta es la pregunta incorrecta. En lugar de preguntar por qué la gente mató a Jesús, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué Jesús se dejó matar? Y la respuesta se encuentra en sus últimas palabras. Justo antes de dar su último aliento y decir: consumado es,
Por eso murió Jesús. ¿No fueron los líderes religiosos o los romanos? ¿No fueron los clavos los que llevaron a Jesús a esa cruz? Jesús sufrió voluntariamente por todas las cosas malas que tú y yo hemos hecho. Dios no había abandonado a la gente y no te ha abandonado. Se levantó de entre los muertos 3 días después. Apareció a la gente y te está hablando ahora mismo a través de este video. Dios te amó tanto que envió a Jesús a ser crucificado en la cruz, para que si solo pusieras tu confianza en Él, Él borrará tus pecados y te dará vida eterna para que tú tampoco tengas que volver a temer a la muerte. No importa dónde estés, ora conmigo: Dios, soy un pecador, pero creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados y 3 días después resucitó de entre los muertos. Limpia mis pecados y hazme una nueva persona para que pueda pasar la eternidad contigo, en el nombre de Jesús. Amén.